Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en El Espaillat, número 86 de esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo, Alvin Carrasco, acompañado de Epifanio Rodríguez de Núñez. Sí, es un grato placer siempre compartir con esta vasta audiencia que da seguimiento a este espacio cada día a partir de 1:30 de la tarde. Y como por supuesto cada jueves nosotros estamos aquí el pastor y yo. Recordándoles que siempre es un honor formar esta gran comunidad con usted. No importa en qué parte del mundo usted se encuentra, en qué horario usted nos da seguimiento, nos encontramos, pues si nos juntamos mediante este privilegio de estos medios de comunicación, recuerde que el único objetivo es glorificar y magnificar el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo a través de esta comunidad que formamos. Así es, así es. Tenemos un programa enriquecedor como cada semana. Durante todo el mes hemos estado trabajando con el tema de la reforma protestante. Así es. Trayendo todo a lo que ha sido el cambio de la iglesia el día de hoy. Y la pregunta en cuestión que queda en cada uno de nosotros es si la iglesia necesita una reforma, debe estar reformándose cada día, debemos mirar las cosas con un espíritu crítico. Esa es la pregunta que debe estar en cada uno de nosotros, y el día de hoy el tema que traemos también tiende hacia esa medida. Sí, hoy estaremos nosotros tratando sobre la reforma y el bien social. Recordando que hemos estado manejando, como ya dijo nuestro pastor, pues todo el impacto que causó la reforma a través de los tiempos después de. Entonces, pues hoy estaremos abordando sobre la reforma y el bien social. Así es que prepárese, póngase en ánimo y póngase en la capacidad de que juntos podamos aprender lo que Dios en esta tarde quiere hablarnos a través de este maravilloso tema. Antes de entrar al tema, le vamos a pedir que usted, si tiene lápiz y papel, busque, o si puede grabar este espacio, grábelo. También puede ir a YouTube y mirarnos allí en Mundo Cristiano IDP. Para que tome nota, porque los datos que vamos a dar son muy importantes. Lo mismo que traíamos la semana anterior, que estuvimos hablando, que no logramos terminar, pero dimos unos datos muy importantes sobre el impacto de la reforma en la educación. En la educación. Entonces hoy vamos a ver el impacto de la reforma en la sociedad a nivel global. Lo vamos a ver tanto en la política como en las otras instituciones que fueron levantadas producto de eso, como en el trabajo. Son muchas ramas, y hasta en la economía, la incidencia de la reforma en todos esos aspectos que continúan hasta el día de hoy. Antes de entrar en el tema, queremos informarle que la Iglesia de Dios de la Profecía tiene sus puertas abiertas. El templo donde nos congregamos, en la Espaillat número 86, está abierto los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical, y a las 11 nuestro servicio de acción de gracias. Los martes tenemos verdades bíblicas, que son enseñanzas pastorales. Estamos trabajando el tema de nuestra herencia pentecostal. Y los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración al Señor. Así que ya lo sabe, cada día hay actividad en la iglesia, cada día, pero solamente nos limitamos a dar las actividades que son abiertas para todo público, porque la iglesia trabaja todos los días. Así es. Esta semana hemos estado en nuestra congregación, ¿verdad?, con un poco de sentimientos encontrados, Así ¿verdad? es. Hemos estado adoloridos, hemos estado llorando. Primeramente, pues, la partida del padre de nuestra amada, querida ministro Mary de Meléndez, y luego nuestro amado y siempre recordado, nuestro hermano Livio Morri. Dos pérdidas que durante esta semana hemos tenido. Pérdida no, dos separaciones. Momentáneas. Momentánea, no, corrijo, el término pérdida.
quítelo, porque no es el sentir con el que puede ser interpretado. No, no es pérdida, es separación. Ellos han ido a morar adelante a la presencia del Señor, pero nosotros vamos más atrás, pero quedamos con el dolor de esta separación que siempre causan estos momentos. Dolor y a la vez gozo, Epifanio, porque ambos personajes pudimos escuchar tanto en las funerarias como en el cementerio los testimonios de ambos, buenos sí. Padres, atendiendo a sus familias, cosa que falta mucho el día de hoy. Así es. Y por eso yo creo que es necesario que la reforma siga operándose para que el hombre pueda tomar el control de su familia y hacer el trabajo de sacerdocio que está llamado a hacer. Así es. Bueno, como dijimos ya hace un momento, pues hoy estaremos hablando sobre la reforma y el bien social, o sea, la sociedad en todo el sentido de la palabra. Entonces, nosotros vamos a iniciar tomando una porción bíblica. Está en el libro de los Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 13. Vamos a tomar los 3 primeros versículos de este capítulo 13 de las cartas a los Hebreos. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo de ellos. Así es, así es. La reforma y el bien social. La reforma, ¿qué impacto, pastor? ¿Qué impacto causó la reforma en los diferentes estamentos de la sociedad? Antes de entrar en ese aspecto, tenemos que mirar el llamado bíblico. Okay. El llamado bíblico que usted acaba de leer en Hebreos capítulo 13. Todo el capítulo habla de nuestra labor social. Y esa labor social la podemos ver en el libro de los Hechos. Los primeros 4 o 5 capítulos del libro de los Hechos habla de la labor social que ejecutaba la iglesia inmediatamente Cristo había partido de este mundo. Entonces, a medida que el tiempo fue pasando y la persecución se arreciaba, la iglesia olvidó su trabajo social de servir a los pobres, de ayudar a los necesitados, de proveer ayuda no solo espiritual, sino también ayuda material a todo el que podía requerir esa ayuda. La iglesia perdió ese sentir, ese llamado que Dios le había dado. Y se concentraron más en temas, sobre todo después del año 325 en adelante, se concentraron más en temas de acumulación de riquezas. Es que se convirtió en una institución más política. Una institución bancaria, podríamos verla como una institución bancaria al día de hoy. Sí. Lo mismo que hace un banco al día de hoy es lo mismo que hacía la iglesia. Y si los gobiernos y los estados requerían, si un príncipe requería recursos, entonces la iglesia tenía la facultad para prestarle, pero la iglesia no se quedaba ajena a esa deuda, sino que esa deuda podía ser cobrada hasta con tu ejército. Préstame tu ejército, y es por eso que usó durante mucho tiempo el tema de las cruzadas. Sí. Entonces, es importante recordar todo eso. La iglesia, así como mantenía el 100% de la educación que vimos la semana pasada, que era de ese 2%, recuerde que el 98% de la gente era analfabeto totalmente. No sabía escribir ni leer. Bien, entonces había nacido en el siglo XIV y el siglo XV el Renacimiento. Y el Renacimiento llega como un movimiento filosófico, básicamente, que daba libre pensamiento. Y con este movimiento filosófico se levantaron algunos hombres que empezaron a mirar de manera diferente a la iglesia, y sobre todo en Europa, porque el Renacimiento, la cuna del Renacimiento es Europa. En Europa, sí. Y empiezan a mirar la iglesia de manera diferente y empiezan a ver la iglesia como, no solo como la iglesia que debe representar a Cristo, sino la iglesia que controlaba el poder político, militar y religioso del mundo.
Y esos librepensadores empezaron a criticar, y allí se levantan algunos hombres de fe, como fue John Wycliffe, como fue Jan Hus, como fue Ulrico Zwinglio, y empiezan a criticar la iglesia. Pero el movimiento se gestaría ya cuando Lutero protesta porque Lutero veía que la gente estaba muriéndose de hambre, sobre todo en Alemania y en Francia, la gente se estaba, porque no son las ciudades que vemos hoy, porque hoy nosotros vemos, por ejemplo, a Berlín, que es una tremenda ciudad, o vemos a París, que es una tremenda ciudad, pero en ese momento eran ciudades con malos olores, que no había el sistema pluvial que hay hoy, que no existían todavía había letrinas en ese momento. Y entonces donde mucha gente se acumula, mucha basura, mucha letrina, el mal olor es insoportable. Cuando hombres como Lutero y otros hombres ven eso y que la iglesia sigue beneficiándose porque la iglesia empieza a cobrar ahora para vender la salvación, es ahí donde llega la protesta de Lutero. Estoy a amplios rasgos para retomar esto. Y esta protesta de Lutero hace que muchos sigan, cuando él clava las 95 tesis, hace que muchos lo sigan y que empiecen a protestar. De ahí es donde viene el término protestante, que fue un término acuñado en el 1528 por la Dieta de Spira, así se llama, donde a todo el que contradecía a la iglesia le llamaban protesta. Es una protesta contra la iglesia. Y entonces a Lutero se le encajó el tema de protestante y que continuamos al día de hoy. Entre nosotros los cristianos evangélicos no nos decimos protestantes, pero la Iglesia Católica es la que empieza a llamarnos protestantes. Y entonces, toda esta protesta hizo que la Iglesia se autoanalizara. Y el primer autoanálisis que se hace en la Iglesia es, vamos a hacer una contrarreforma. Porque mientras ese grupo estaba haciendo una reforma para que la iglesia cambiara, ojo, es importante destacar que ellos no buscaban separarse de la iglesia. Ellos buscaban reformar la iglesia. Sí, porque eso es lo que siempre se ha visto. Exacto. Y se ha querido vender. Exacto. Que realmente lo que se buscaba era apartarse y formar otra iglesia. No, ese no era el objetivo. El objetivo nunca fue ese, de ninguno de los protestantes. El objetivo nunca fue ese, el objetivo fue reformar la iglesia, que la iglesia se autoanalizara. Y fue necesario que eso pasara para que la iglesia se haga un autoanálisis. Pero ojo, el autoanálisis que hace la iglesia, que es la contrarreforma, que llegó unos 15 años después, la iglesia lo que hizo fue endurecer sus propias normas. Claro, en otras cosas fue más amplió, sí, pero endureció sus propias normas. Y esto hizo que los diferentes movimientos se fueran entonces separando porque se dieron cuenta, bueno, la iglesia no se va a reformar. Nosotros vamos a seguir con nuestra reforma, pero ahora ya no era una reforma de la iglesia, sino una reforma de la fe. Vamos a reformar la fe. Y ahí donde entra el concepto de Lutero y de otros, de Calvino y de otros, en hacer que la gente aprenda a leer y escribir. Y con ese aprendizaje de leer y escribir también hizo que la religión se separara del Estado, porque recuerden que la iglesia controlaba el Estado. El Estado, claro. Entonces, imagínense una religión, un país donde, por ejemplo, los musulmanes, normalmente los movimientos, que ahora que están en guerra Israel y Palestina, bueno, siempre han estado en guerra, pero ahora se ha encrudecido la guerra. Por ejemplo, la Franja de Gaza, que es dirigido por el movimiento Hamas, Hamas tiene el poder político y el poder religioso. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque yo los mato y los llevo al cielo o los envío al infierno. Y eso era lo que hacía la iglesia. Y entonces, parte de lo que buscaban los reformadores era hacer esa separación, que una cosa sea la parte espiritual del hombre y otra cosa sea la parte estatal del hombre, la parte que tiene que ver con el control, con la política. Pero la iglesia nunca quiso separarse. Por eso nosotros hoy, por ejemplo, tenemos un Estado Vaticano que es un Estado no religioso, sino político. Cuando hablo del Estado Vaticano, estoy hablando del Estado político. Ahora, la Iglesia Católica sí es el control religioso, pero el Estado Vaticano, que es la ciudad más pequeña del mundo, es un Estado político.
Y el Papa católico, aún al día de hoy, sigue siendo se recibe en las naciones como un representante de Estado, como un presidente. Entonces, lo que buscaba la reforma básicamente era, número uno, esa separación religiosa del Estado, porque había cosas sociales que la parte estatal tenía que hacer que no hacía. Y entonces la parte religiosa, cuando estaba con ellos, cuando tú controlas la religión y el Estado, tú no haces las cosas y tú te justificas. Entonces la parte religiosa era la que presionaría al Estado para que ejecutara su labor. Pero quien pelearía, como leímos ahí en Hebreo, quien pelearía para que las cosas se ejecuten y que haya justicia social y que el pobre reciba lo que tiene que recibir y que las fundaciones hagan su trabajo y que todo el mundo es la parte religiosa presiona y el Estado ejecuta su labor. Eso es por una parte. Por otra parte, había una libertad religiosa. Es decir, la reforma trajo consigo que yo pueda creer en Dios no aceptando tus normas, sino aceptando la palabra de Dios, que ya empecé a leerla, que ya aprendí a leerla y que ya empecé a leerla y empecé a aceptarla. Pero esto también trajo algunos problemas porque hubo una especie de ecumenismo y la gente entonces fue mezclándose y surgieron nuevas maneras de ver la Biblia y nuevas religiones, se podría decir. Pero a todo eso, lo más importante destacar es la ruptura religiosa y ese impacto social que llevaría de levantamiento de nuevas escuelas, de levantamiento costeada por el Estado de universidades. Ahora el Estado tendría que velar por la sociedad en cuanto a salud se refiere, en cuanto a atención de los ancianos, en cuanto a atención de los niños, que eso también fue parte de lo que la reforma influyó. Sí, porque ahora está la parte, el sector religioso, el núcleo religioso, exacto, presionando al Estado. Ese es el trabajo. Cosa que antes de la reforma no existía porque era uno mismo. Exactamente. Pero ahora, al desligarse. Exacto. Entonces, eso es lo que provoca la reforma. La reforma entonces se desliga del Estado, hace que el Estado entonces camine independiente. Haga lo que tiene que hacer. Y entonces presiona. Exactamente, porque el Estado se ahorraba millones y millones de dólares no haciendo su trabajo social. Ya no tenía que estar atendiendo a la gente, porque eso es una labor del Estado, atender a la gente, y para eso cobra impuestos. Atender a la gente, a los ancianos tener lugares para atenderlo, a los niños tener lugares para atenderlo. La educación es responsabilidad del Estado, también es responsabilidad del padre, porque la reforma, parte de la reforma social que trajo fue que los padres se hagan responsables de la educación de sus hijos. Y es que, pastor, atrayendo esto al actual tiempo, donde nosotros vemos en los países, donde nosotros vemos que el Estado es el mismo núcleo político. Eso normalmente se da en algunos países islámicos, en donde el Estado, el poder político es el poder religioso. Así mismo es. Lamentablemente, por eso nosotros vemos una sociedad tan afligida, tan maltratada, un desarrollo no social. No hay desarrollo social para la mujer, para los ancianos, para los niños. No hay política social. No hay política social, porque al final y al cabo, quien presiona al Estado, entonces no hay quien presione al Estado y por ende, entonces, allí estas cosas que sucede y fue lo que trajo la reforma. Exacto. Presionar al Estado para que el Estado cumpliera su rol. Exactamente. Porque el ciudadano, te pago impuestos, pero esos impuestos no es para que un grupito lo use. Lo use medallanariamente. Es para que tú lo distribuyas correctamente en la sociedad. Y esa fue la presión que realmente trajo porque mire lo que estamos hablando. Todo esto de la reforma protestante, aunada con el libre pensamiento que ya se venía ajustando, que se venía gestando con el Renacimiento, produjo que haya libres pensadores ahora. Sí. Y produjo que esos libres pensadores empezaran a escribir sobre estos aspectos, sobre el Estado, sobre el papel del Estado, sobre el papel de la Iglesia. Y la Iglesia entonces en esto se vuelve una ayuda al Estado, más no se vuelve
directora del Estado, sino una ayuda al Estado. El Estado debe ver la iglesia. Cuando la iglesia ejecuta su papel, el Estado ve la iglesia como una ayuda. Sí. ¿Por qué? Porque la iglesia le está ayudando contra la delincuencia, Sí. sacando de las calles a los delincuentes, a las prostitutas, a los violadores. Cuando uno de esos se convierte, es un respiro para el Estado, y el Estado ya se ahorra recursos en esa parte. Pero también el tema del trabajo. Cabe destacar que la reforma produjo el desarrollo en Europa, sobre todo en Europa occidental y Europa del norte, porque cabe destacar eso. Europa del sur siguió siendo posesión de la Iglesia Católica. Estoy refiriéndome a España, a Portugal y a Italia. Siguieron siendo controlados por la Iglesia Católica, pero Europa del norte, que son Francia, Noruega, Alemania, fueron ya tomadas básicamente por esos reformadores, y por eso Europa del Norte se desarrolló y explotó. Y hubo un concepto que se desarrolló allí, que fue la ética protestante del trabajo, porque fíjese lo que hace la reforma: hace que el trabajador, se crean empresas, Sí. porque no se podían crear empresas si la iglesia no daba su aprobación, si la iglesia no controlaba, porque la iglesia controlaba los recursos de todo el mundo, de los príncipes, pero al llegar la reforma empiezan a crearse nuevas empresas. Y esas nuevas empresas empiezan a contratar gente. Y la gente que querían contratar eran los cristianos reformados. ¿Por qué? Porque la ética que tenían de trabajo era que trabajaban como para el Señor y no para los hombres. Exacto. Y entonces llegaban temprano, salían tarde, si tenían que trabajar extra, trabajaban, ellos no se quejaban, y eso hizo que Europa explotara. Y toda esa explotación, todo ese boom de Europa en cuanto a la economía se refiere, aparecieron escritores que dijeron, todo eso se debe a la ética protestante del trabajo. Sí. Es decir, que aún en el trabajo la reforma causó un gran impacto. Lo que nosotros tenemos hoy, y a lo que nos manda la Biblia hoy, es hacer eso. Y pastor, y nosotros, esta parte del Nuevo Mundo, como decimos, de América, somos fruto. Exactamente. Somos fruto sí. de esa parte europea del norte. Exacto. ¿Verdad? Esa ética laboral. Entonces nosotros, esta parte del Nuevo Mundo, entonces somos fruto de esa, de esa ética. De trabajo, los exacto. inmigrantes que llegan aquí, Que de hecho fueron los inmigrantes del norte, de Europa, que emigraron a las nuevas tierras, exacto, sobre todo a Estados Unidos. Sí. Ellos trajeron toda esa ética protestante del trabajo. del trabajo. Y fíjese una cosa, porque ya el tiempo se nos vino encima, pero es importante destacar que si hoy tenemos hospitales, se le debe a la reforma. protestante. Que si hoy tenemos asilos para ancianos, se le debe a la reforma. Que si hoy tenemos escuelas y lugares para atender los niños, las estancias infantiles, se le debe al protestantismo y a esa reforma que trajo consigo. Si hoy tenemos incluso relación entre empleador y empleado, se le debe a la reforma protestante. Si hoy tenemos, pastor, teatro, si hoy tenemos cultura teatral, bueno, más adelante vamos a estar hablando de la reforma en cuanto al impacto de las artes. Pero es necesario que los que nos escuchan y los que nos ven sepan que el mundo está diseñado, fue diseñado, y no se diseña con chasquear los dedos, sino que son pasos agigantados, pero todo eso empezó en un lugar, y nosotros hemos visto que ha empezado en la reforma protestante. La pregunta es, ¿debe seguir insistiendo la iglesia en esa reforma, en que esa reforma persista? Esa es nuestra función. Esa es nuestra labor. Esa es nuestra función, esa es nuestra labor. Seguir insistiendo, porque el trabajo no ha terminado. Falta mucho por hacer. Falta mucho todavía, porque la iglesia todavía está aquí, y eso es parte de nuestra misión como iglesia. Pastor, siempre nos quedamos cortos, pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a ustedes, amados, y será hasta la próxima semana.